Entonces el tema para esta tarde es: ¿por qué no se convirtieron las personas? Eso nos va a ayudar a todos, porque de una o de otra manera todos somos misioneros, sea en nuestra casa, sea con nuestros vecinos, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es: ¿por qué no se convirtieron las personas? Si había misioneros que se habían enviado para anunciar el evangelio, la palabra de Dios, ¿por qué no se convirtieron? Puede haber varias razones. Primero, puede ser que el misionero, al llegar allí, llegue a vivir su propia vida. Es decir, tema predicar el evangelio, tema predicar la cruz de Cristo, porque esto trae persecución, trae oprobio del pueblo sobre el misionero. Y esto puede acontecer mucho. Y entonces el misionero, de pronto, él tiene una idea: me los voy a ganar a través de obras sociales. Me los voy a ganar de esa manera. ¿Sí? Pero lo que leímos en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17, habla que sin la predicación del evangelio y la palabra de Dios no puede haber salvación. Nadie va a creer. Por el contrario, si de pronto el misionero se dedica, o cualquiera de nosotros, exclusivamente a tratar de portarse bien, pero de sus labios no sale la palabra de Dios, la persona va a pensar: tan buena gente que es este hombre, y en últimas no van a glorificar al Señor. Van a pensar que Él es bueno y no que es Dios quien lo transformó. No va a haber realmente conversiones, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conocemos un caso muy particular de una misionera que trabajaba cerca de nosotros, allí en la Pedrera Amazonas. Ella trabajaba en la parte brasilera. En ese entonces estábamos todavía solamente en la Pedrera, en una comunidad, y nos invitó a que fuésemos a la comunidad. Nosotros sabemos, ya conocemos la cultura indígena, y sabemos que para ellos lo más importante es la tradición oral, o sea, se transmite oralmente todo. Para ellos la escritura no es la primera fuente de información, sino la transmisión oral. Entonces, nosotros, sabiendo que esto es realmente una catástrofe, porque lo es, quizá ustedes ya han hecho alguna vez ese ejercicio del teléfono roto. ¿Ya lo han hecho alguna vez? De dar una información al primero y mirar a ver qué dice hasta qué mensaje llega ya a la última persona, y en menos de 10, 15 minutos la información ha sido totalmente distorsionada. Entonces, nosotros, sabiendo eso, preparamos un mensaje para hacerles ver la importancia de las Sagradas Escrituras, de la Escritura. Cuando nosotros fuimos y le presentamos a ella el tema, ella dijo: ¡ay, no! Porque ella no quería meterse con la cultura, porque la sacaban de ahí. O sea, entonces la pregunta es: bueno, ¿y ahí qué? Pues esta mujer, muy interesante en cuanto a su trabajo social, esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa por esos indígenas. Les cuento que, por ejemplo, les consiguió un helicóptero. O sea, esa comunidad indígena tiene helicóptero, es la única en la región que tiene helicóptero. Para cada mes, los que están enfermos o tienen que ir a hacer una vuelta a Tabatinga o a otro lado, tienen helicóptero ahí para ellos. Y si ella le toca ir a hablar con el presidente Lula, con el que sea, y quitarse hasta los pedazos de carne, para ellos lo va a hacer. Pero quiero que aprendamos una cosa. Si nosotros pensamos que nos vamos a ganar a las personas con las obras sociales, estamos tremendamente equivocados. Miren los resultados. Hicieron una reunión dentro de la misma comunidad indígena para mirar quiénes aceptaban a esta hermana
dentro de la comunidad, y a otro señor que trabaja con la FUNAI, que es la organización que cuida a los indígenas allá en Brasil. ¿Sabe cuántas personas querían que ella continuara en la comunidad? Una. Haciendo todo. Y la pregunta es, ¿qué saben esos indígenas de la Biblia? ¿Qué entienden? ¿Cuántos convertidos hay? Ni uno solo. Porque es que entre tanto que para nosotros el evangelio no sea lo predicado, pues tampoco va a haber un resultado. Y como misioneros no nos debe dar en ningún momento miedo por lo que el mundo nos va a hacer. Nosotros tenemos un Dios que es absolutamente soberano, todopoderoso, y que no nos va a pasar algo a menos que Él así lo tenga predeterminado. ¿Es verdad, mis amados? Ok, entonces podría ser esa también nuestro error, y por eso no vimos muchos convertidos, ¿no? Podría ser ese nuestro caso, ¿no? El otro caso es que puede ser que el misionero predique de la manera errada. Alguna vez en Mitú, Baupés, vi una señora, tenía unos papelitos que decía cómo ganar a una persona para Cristo en 5 minutos. Yo, wow, este es el que yo necesito. En 5 minutos voy a ganar. Puse a pensar en el tiempo, no, en el día me voy a echar, mejor dicho, voy a ganar quién sabe cuánto, en 5 minutos, ya. Pues tristemente aparecen ese tipo de falsos evangelios que pues dañan realmente el ministerio de una persona. Predicar el evangelio de la manera equivocada, de la manera errada, lo que hace es, como dice por allá un grupo, como colocarle a la persona o a las personas una vacuna contra el verdadero evangelio. O sea, cuando la persona va a escuchar el verdadero evangelio ya no lo quiere recibir, ¿sí? Ese es el problema. Sabemos que si la persona, el misionero, predica el evangelio cierto, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, un texto que conocemos mucho, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Pero por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego, ¿cierto? El evangelio, claro que debemos entender que el evangelio sí es para salvación, para los escogidos, pero es piedra de tropiezo para los que se rebelan contra el Señor. Eso también es claro para nosotros. Pero si el misionero predica el evangelio puro, de la manera que está establecido, y hay personas que Dios ha escogido en ese lugar, y es el tiempo de ser llamados, sin duda que el Espíritu Santo va a obrar a través de su santa palabra en el corazón de estas personas y las va a pasar de muerte a vida. Eso no les quepa la menor duda. Bueno, otra razón por la cual las personas no se convierten a pesar de estar un misionero en aquellos lugares puede ser por el mal testimonio de los misioneros. O sea, puede ser que el misionero esté predicando lo cierto, tenga una teología cierta, tenga un plan de enseñanza perfecto, pero puede ser que la vida de él es una vida carnal, una vida pecaminosa. Puede ser que se entrometa en los negocios de esta tierra y no vaya a cumplir precisamente el propósito para el cual fue enviado. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 26, en el versículo número 7, Proverbios 26, 7, dice: las piernas del cojo penden inútiles,
Así es el proverbio en la boca de un necio. Cuando un misionero puede saber muy bien teología, tener, o sea, una teología excelentísima, pero su testimonio deja mucho que desear, es una persona necia. Y si predica el evangelio, esto antes va a hacer que las personas blasfemen el nombre del Señor. Cuando alguien dice, pero mírese lo que está hablando y mire la vida que lleva, eso es blasfemar el nombre del Señor, porque la persona se está identificando como cristiano, está tomando el nombre de cristiano. Y si toma ese nombre y el testimonio en negro es terrible, la gente va a blasfemar el nombre de Dios, no les quepa la menor duda, ¿sí? Y pues este tipo de personas realmente le cierran la puerta a las personas en los asuntos del Señor. ¿No es verdad? Ese es otro peligro. Bueno, llevamos 3. Entonces, podría ser que esos 3 casos sean los nuestros. Que llegamos allá al Amazonas y nos dedicamos a nuestra vida, a nuestros asuntos y éramos uno más, ¿no? O podría ser que de pronto nosotros no predicamos el verdadero evangelio, o puede ser que nosotros llevamos una vida mundana, aunque de pronto con buena teología, bautista, reformada y todo lo que nosotros predicamos y somos, ¿cierto? Pero si nuestro testimonio era negro, pues esto va realmente a afectar la obra, ¿no? Va a afectar la obra. Pero puede que en este caso no sea solamente, o no sea esto. Puede que realmente el misionero sí esté dedicado a enseñar el evangelio cierto, independiente de las consecuencias, independiente del ataque, presentando la cruz de Cristo. Puede ser que el misionero esté viviendo de la manera cierta, pero puede ser que Dios haya llevado a esos misioneros a ese lugar solamente para anunciar el evangelio, para que otros más adelante recojan. Hay semillas de frutas que uno ve, y esta semilla, ¿por qué nació aquí? ¿Quién la sembró? Estaba ahí escondida durante tiempo y de pronto alguien le dio por llegar a escarbar, movió el lugar, la tierra, y brotó la semilla. Eso puede estar pasando, que el misionero es llevado a ese lugar solamente a predicar el evangelio para que otro recoja. Eso puede acontecer. La otra razón es porque de pronto en ese lugar donde está trabajando el misionero, puede ser que no tenga mucho pueblo. Ustedes recuerdan el viaje del apóstol Pablo cuando llegó a Corinto. El hombre estaba muy triste, estaba afligido realmente, y el Señor, para animarlo, le dice: no temas, porque en este lugar tengo mucho pueblo. Pero no eran convertidos, eran escogidos del Señor desde antes de la fundación del mundo, pero que no estaban muertos aún en sus delitos y pecados, pero que por los cuales Jesucristo había muerto. Estaban muertos aún en sus delitos y pecados, y era una vida, ya saben, de ese lugar muy licenciosa, muy degenerada realmente. Y sin embargo, el Señor le dice: aquí tengo mucho pueblo. Cosa distinta cuando él pasó por Atenas. ¿Recuerdan? En Atenas no había mucho pueblo. Entonces es probable que el misionero esté siendo llevado para un lugar donde hayan pocos escogidos. Pero lo otro, puede ser que esté llegando el tiempo en los cuales habló nuestro Señor Jesucristo acerca de su venida, donde se predica sí el evangelio, pero el Señor los compara como en el tiempo de Sodoma, mejor en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 25.
¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Lucas capítulo número 17, versículo 25 al versículo 30 dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero, bueno, uno dice, pero ahí no dice nada, ¿no? Ahí dice todo realmente. Mire cómo anda la gente, viviendo una vida como si Dios no existiera, solamente, eso es lo que está tratando de decir, para ellos. Y eso es lo que nosotros vemos, la gente está viviendo como para ellos, no están colocando los ojos de ninguna manera en el cielo. Y eso aconteció en la época de Noé. En la época de Noé, como ustedes pueden leer en Génesis capítulo 6, era una vida absolutamente degenerada, hasta que Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, era terrible. Y la pregunta es, y el Señor usa esto para preguntarnos, ¿cuántas personas se salvaron realmente en aquella época de tanta gente? En la embarcación, en el arca solamente iban 8 personas, pero no podemos decir que necesariamente todas eran creyentes. ¿Cierto que no? Bueno, pero ¿cuántas personas podría haber allí en aquel lugar, en ese entonces? Recordemos que habían pasado alrededor de unos 1550 años, más o casi 1600 años. La humanidad se ha multiplicado de una manera impresionante, toda vez que los hombres no vivían 70, 80 años. Por ejemplo, en el caso de Enoc, murió Sardino, o se lo llevó Dios bien jovencito, ¿no? 365 años, era un pelado, ¿sí? Que todos vivían 800, 900, Matusalén 969 años, y cuando ustedes leen ahí dice, y tuvo hijos e hijas. ¿Cuántos? Ni se sabe. En todo caso, se podría considerar que había más o menos alrededor de unos 1.500 millones de habitantes, posiblemente. Y de esos solamente 8. Y de esos 8, ¿cuántos realmente eran creyentes? Muy pocos. Y el Señor no es casualidad que dice que será como en los días de Noé. Ahora, el asunto de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos realmente salieron vivos de allí, de Sodoma y Gomorra? 3 nomás. Pero no me venga a decir que las muchachitas eran cristianas. Si existía la duda de Lot, mire, es que si no fuera por la segunda carta de Pedro, que nos dice que era un hombre justo, ninguno iría a creer que ese Lot era cristiano, de ninguna manera. No estaban hablando ahora, por aquí escuché, de que esta mañana hablaron de Lot, ¿sí? Claro que si uno fuera a una iglesia pentecostal dirían era un cristiano carnal, ¿cierto que sí? Bueno, lo cierto es que de cualquier manera, solo ese hombre, pero no era mucha gente la que había en Sodoma y Gomorra, en toda esa región. Y así también Dios lo dice, ¿no? Seguramente está llegando esa época, o pasé por alto, o seguramente Dios está enviando al misionero a un lugar donde no hay ningún escogido. ¿Podría suceder eso? Sí. El Señor Jesucristo, cuando mandó a los discípulos, les dijo que cuando ellos fueran a un lugar y no los recibieran, fuera una familia o fuera una ciudad, ¿qué tenían que hacer? Porque el juicio sería más tolerable para Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Es decir, que Dios puede estar enviando misioneros a un lugar solamente
para hacerlos responsables mediante el Evangelio de su propia condenación. ¿Verdad? Bueno, pues recordar que el Evangelio es aroma de vida para los que se salvan y aroma de muerte para los que se condenan. El Evangelio, a través del Evangelio, Dios se glorifica en su amor, en su misericordia, en aquellos que Él tiene ordenados para vida eterna. Y a través del Evangelio, Dios también se glorifica en su santidad y en su justicia para aquellos que van para condenación. De cualquier manera, Dios se glorifica. El misionero nunca pierde su trabajo. A veces el misionero piensa que fue, ¿cómo se dice? Fructífero si las almas se convirtieron, pero si las almas no se convirtieron no fue fructífero. Pero eso no es verdad. Nosotros como misioneros tenemos que ser fieles al Señor sin importar los resultados, porque el único objetivo es la gloria del Señor. Sea que se salven o sea que se condenen. Muy bien. Pero, o sea, puede estar llegando el tiempo, ustedes recuerdan cuando Dios llamó al profeta Isaías, ¿sí? Isaías estaba orando en el templo, ¿no? Y el Señor se presenta y él pensó que Dios lo iba a matar porque dice: yo soy un hombre impuro, de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Bueno, Dios, ya ustedes saben la historia, lo purifica. Pero luego el Señor dice, vamos a Isaías capítulo 6, a ver qué dice el Señor. Capítulo 6, el versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero que piensen hasta ahí. No miren lo otro más adelante. No sigan leyendo. Miren hasta ahí. Se imagina que nosotros somos Isaías, ¿sí? Y entonces el Señor hablando allá, el consejo de Dios, la Trinidad hablando. Y dice, bueno, dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aparecemos nosotros como Isaías. Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Entonces, porque yo tengo el respaldo de Dios, entonces eso se va a convertir todo el mundo, ¿sí? Eso, el mensaje que yo voy a transmitir, eso ya tener éxito, va a tener una iglesia de primera de 5,000 miembros, 10,000 miembros. ¿Es Dios quien me está enviando? ¿Sí o no? Pero, ¿qué es lo que dice en adelante? Eso es como para uno darle tristeza. Como si está pensando que el objetivo del misionero es solo la salvación de las almas. ¿Qué dice ahí? Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Terrible, ¿no les parece? Pero creo que el Evangelio en el día de hoy, siendo para salvación, que es poder de Dios, se está aplicando mucho para endurecer aún más el corazón de aquellos que se rebelan contra el Señor. Pero por ello no vamos a ir. No, entonces yo para qué voy si no se va a salvar. ¿Y qué sabe? ¿Qué tal que Dios lo mande a un lugar donde aún tenga una buena cantidad de almas para salvación? Por eso es importante entender por qué y para qué el Señor nos está llamando. ¿Está claro? Bueno, pero de pronto ustedes dirán: pero esos se están defendiendo. Como no hicieron nada, entonces ahora por esa hora ya se están defendiendo, ¿no? Bueno, mis amados, entonces vendría la pregunta: bueno, si no se convirtieron allá, ¿qué quedó allá? Todo ese tiempo, ¿qué resultado quedó allá en aquella región? En esos más de 20 años. Primero, las puertas quedaron abiertas para la evangelización. Resulta que
cuando nosotros llegamos, y pues bueno, yo llegué primero a La Pedrera. Ustedes ya leyeron el libro del Progreso del Peregrino, ¿cierto? Muchas veces, ¿no? Bueno, ¿ustedes recuerdan cuando pasó Cristiano por la Feria de las Vanidades? ¿Qué pasó? Le dieron bienvenido, venga, le damos agüita porque el chino tiene sed. Deja caminada tan brava, mi hijo. ¿Sí le dijeron así? No, lo trataron re mal y le mataron su compañero de viaje, ¿cierto que sí? O sea, era un lugar demasiado hostil, demasiado terrible. Pues cuando llegué a La Pedrera era algo muy parecido, solo que me salvé de las llamas, ¿no? Pero era un lugar parecido. El sacerdote del pueblo todavía llevaba a los niños en filita para la misa. Y lo primero que hizo fue hacer una carta, así, una circular para el pueblo, para entregarla en el pueblo. Aparecieron los falsos profetas. Esa fue la primera de entrada, de una vez, ¿sí? Y el tipo era bien mal geniado, ¿sí? Zavala era el nombre, sacerdote Zavala. Y entonces en la Semana Santa, la primera que yo estuve ahí, pues no fue que no fue que participé de la Semana Santa, no, sino que el primer año que llegué ahí, ellos tenían la costumbre de iniciar sus procesiones en la pista. Y salían de la pista, iban por la calle hasta llegar a la iglesia católica. Pero ese año fue diferente. Ese año él inició la procesión frente a la casa donde yo vivía. Y todos esos con esclavos, pobrecitos, con sus ramos, ¿sí? Buscando que el curita les echara la agüita porque que quedara ese ramo bendecido, porque qué tal si quede sin agua, aparece una tormenta y qué. Bueno, pero él ¿cómo comenzó? Comenzó a gritar, a arengar, a estimular a las personas contra el odio, contra la persona que estaba ahí al frente en la casa. ¡Que vivan las familias unidas de La Pedrera! Las familias católicas unidas de La Pedrera. Y resulta que en La Pedrera no hay ni una familia unida. Duramos años en que nos dimos cuenta, por ejemplo, que fulano de tal que lo tratábamos, duramos años en saber que ese era hermano de este otro. En un pueblito de 500, 600 personas y uno no veía ninguna hermandad de ninguna clase. Y viene este hombre a decir que iban las familias católicas unidas de La Pedrera. La intención era así, estimular odio para que ellos reaccionaran, en este caso contra este pobre hombre que estaba ahí, ¿sí? Pero ¿cómo es que, ustedes saben cómo es que dice cuando un cazador le va mal? ¿Le salió el tiro por dónde? Eso, por ahí. Le salió porque él pensaba sembrar odio contra nosotros. Pero resulta que ¿qué hizo Dios? Dios hizo que esa gente sintiera vergüenza. Entonces ellos ya les dio fue vergüenza. No, pero ¿cómo nos va a traer aquí? Qué vergüenza con ese señor que está ahí. Todo lo contrario. Pero era así el estilo de él cuando nosotros entramos. Ahora, después de más de 20 años, ustedes han leído el segundo libro de John Bunyan, del Progreso del Peregrino, Cristiana. ¿Ya lo leyeron? ¿No lo han leído? Léanlo. Es chévere. Ahí aparece ya la esposa de Cristiano yendo también en dirección a la tierra prometida. Y pasa por la misma ciudad, la feria de las vanidades. Pero al pasar por la feria de las vanidades, ella ya no ve la misma hostilidad. Y la razón que presenta el libro es que por la influencia del evangelio, la ciudad había cambiado en algo. No que eran cristianos, pero la influencia del evangelio había hecho que las personas ya no fueran tan hostiles contra el verdadero evangelio, contra las personas que predican el verdadero evangelio. Y ella pasó tranquila por ahí, ¿sí? Entonces, así está en el día de hoy.
Ya después de tantos años, por influencia, no que las personas se han convertido, pero por influencia del Evangelio, las personas ya miran el Evangelio de otra manera. O sea, las puertas están abiertas. Hay un lugar para llegar para el que quiera ir a anunciar el Evangelio. En Vila Betancourt, que es la parte brasilera, ahí fuimos después. Allí el asunto era de otro lado, ya es influencia pentecostal. Y el pentecostalismo, ustedes saben que no aceptan por nada del mundo la autoridad suprema de las Escrituras. Ellos no creen bajo ningún punto de vista que Dios ya no habla igual como hablaba antes de escribirse la Biblia. Es decir, ellos no creen que esta sea la revelación especial de Dios, la única revelación especial de Dios para el día de hoy, sino que Dios continúa hablando, continúa revelándose, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues ese es uno de los obstáculos, pero ¿saben? Las puertas también quedaron abiertas. Al llegar allí nos abrieron las puertas en las escuelas. Pudimos predicarle a los niñitos, a los jóvenes, eran 2 escuelas que habían, y otro lugar muy especial era la base militar. En la base militar, todas las semanas, excepto cuando habían actividades que ellos tenían, les llevábamos el Evangelio. Y yo lo enfocaba siempre por el área militar, siempre. Uno de los temas que le presentábamos era los militares de la Biblia. Y comenzábamos con Abraham, y ahí para adelante. Mostrábamos militares buenos y militares malos. Y les mostrábamos las virtudes y les mostrábamos también las fallas, ¿no? De todos. Y era muy interesante. Siempre tuvimos las puertas abiertas. Bueno, en últimas decíamos que yo era el militar más antiguo allí, porque tantos años ahí compartiendo con ellos, hasta nos dieron la camisa para predicar el Evangelio ahí en la base militar. Las puertas quedaron abiertas para el Evangelio. Entonces, a eso quedó. ¿Y qué quedó más? Quedaron 2 congregaciones. Una en La Pedrera. Cuando llegamos, por supuesto, no había casa y Dios utilizó a mi esposa, que es excelente administradora. Yo no, pero ella sí. Y Dios la utilizó a ella, y hay una casa que, entre otras cosas, queda como a 25 metros de la iglesia católica, y eso, bueno, allá estuvo visitándonos el pastor Ramiro con un grupo de la iglesia de Osa, ¿sí? Allá fueron a comer pescado y todo, pero les tocó viajar por el río, fue un tiempo muy especial, y ahí está la congregación. Pero no, en este momento hay solo mujeres y niños, no hay hombres. Pedrera es un lugar donde las personas van y vienen, pasan. Entonces es más como para un campo de misiones, pero si llega un misionero ya tiene en dónde llegar. Ya hay una casa, ya hay una estructura y hay un campo abierto para que el misionero pueda quedarse allí. En Vila Betancourt, bueno, allí hay una hermana que es la que está encabezando. Ella se llama Carmenza, porque pues no hay hombres, entonces, pero quedó pues con buen material. Y en la villa también quedó una congregación, y allí hay un par de hermanos, y ellos suben cada 15 días a La Pedrera a compartir. Bueno, esto es lo que quedó allí. Y por último, entonces, les queremos decir, bueno, ¿y qué haremos nosotros? Ya estamos saliendo de ese lugar, o ya salimos para irnos más hacia el sur del Brasil, específicamente el estado de San Pablo, buscar una ciudad pequeña donde compartir el Evangelio, porque misionero, persona que Dios llama a ser misionero, muere misionero. O sea, no hay manera de dejar de predicar el Evangelio. ¿Cuáles son nuestros pedidos, amados hermanos? Nosotros tenemos una casita en Tabatinga y necesitamos venderla para poder comprar donde vamos a llegar. Utilizar ese dinero para poder comprar, para reiniciar la obra allí en otro lugar.
Y también que nos ayuden orando para que Dios envíe misioneros específicamente para la pedrera de nuestra doctrina bautista reformada. Bueno, hermanos, quiero orar entonces y agradecer al Señor por este momento especial. Padre celestial, alabado y bendito sea tu glorioso nombre. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado para venir nuevamente a esta iglesia. Vemos personas nuevas, muchas personas nuevas. Vemos este lugar tan especial que tú les has concedido para que por lo menos pagando arriendo puedan estar aquí. Santo Dios, yo te ruego que conforme a tu divina misericordia, a tu amor, a tu bondad, bendigas a cada uno de los hermanos y los estimules para buscar cada vez más de ti, y los llames también al campo misionero, porque el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra, Santo Rey. Y también, Santísimo Señor, que tú les proveas para poder, si es tu voluntad, comprar este lugar para que ellos definitivamente puedan estarse aquí congregando con tranquilidad, honrando tu nombre. Bendice, Señor, esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.